Hola a todos, estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva videoclase de traducción general. En esta clase vamos a trabajar sobre un aspecto fundamental del proceso de traducción, que es la fase de comprensión del texto original. Antes de comenzar a traducir, el traductor debe comprender profundamente el texto con el cual va a trabajar, su significado, su intención y el contexto en el que fue producido. Muchas veces los estudiantes creen que traducir consiste simplemente en reemplazar una palabra por otra de una lengua a la otra. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo. En realidad, la traducción comienza antes de escribir nuestra primera palabra, cuando el traductor analiza y comprende el texto original. En esta videoclase vamos a ver 4 aspectos principales. En primer lugar, vamos a analizar por qué la comprensión del texto es una etapa fundamental dentro del proceso de traducción. Luego vamos a ver el rol del traductor como lector especializado, es decir, qué diferencia hay entre un lector común y aquel lector que traduce. Después vamos a revisar algunas estrategias de lectura que ayudan a comprender mejor los textos. Finalmente analizaremos 2 ejemplos concretos de traducción para ver cómo una buena comprensión del texto mejora la calidad de la traducción. Uno de los principios más importantes de la traducción es que no podemos traducir correctamente un texto si no lo comprendemos completamente. El traductor debe identificar no solo qué dice el texto, sino también cómo lo dice, qué efecto busca producir en el lector. Cuando un autor escribe un texto, utiliza distintos recursos para lograr un determinado efecto. Es decir, elige ciertas palabras, utiliza determinadas estructuras, emplea un tono particular, hace ciertas referencias, por ejemplo, culturales. Si el traductor no detecta estos elementos, es muy probable que la traducción pierda parte del sentido que quería transmitir el original. El traductor no es un lector común. Cuando una persona lee un texto, normalmente busca comprender la idea general o disfrutar del contenido. En cambio, el traductor debe realizar una lectura mucho más profunda y analítica. Debe prestar atención al significado de las palabras, a las estructuras gramaticales, al tono del texto, a la intención del autor y al contexto cultural. El proceso de comprensión comienza con una primera lectura global del texto. En esta lectura el objetivo es tener una idea general del mismo. El traductor va a intentar comprender preguntas como ¿de qué trata el texto? ¿Qué tipo de texto es? ¿Quién lo escribió? ¿A quién está dirigido? Esta lectura nos va a permitir ubicar el texto dentro de un contexto y empezar a comprender su propósito general. Después de esta lectura global, vamos a realizar una segunda lectura más detallada. En esta etapa, el traductor analiza el vocabulario, las estructuras sintácticas, las relaciones entre las ideas y el tono del texto. También se identifican posibles dificultades de traducción, como por ejemplo palabras ambiguas, expresiones idiomáticas o referencias culturales. Para comprender un texto en profundidad, los traductores utilizan distintas estrategias de lectura. Por ejemplo, podemos formular hipótesis sobre el contenido del texto, activar conocimientos previos sobre el tema y analizar las pistas que el propio texto nos ofrece. La comprensión de un texto es un proceso activo en que el lector interpreta y reconstruye el sentido del texto. Existen 2 estrategias de lectura muy utilizadas en el análisis de un texto. La primera es skimming, que consiste en realizar una lectura rápida para identificar la idea general del texto. Por ejemplo, podemos observar el título, los subtítulos, el primer párrafo o las palabras destacadas. La segunda estrategia es scanning. Esta consiste en buscar información específica dentro del texto. Por ejemplo, un dato concreto, una fecha, una definición. Por ejemplo, en el trabajo práctico pasado, cómo se escribe antes de Cristo en español, etc. Estas estrategias nos van a permitir orientarnos rápidamente dentro del texto que estamos trabajando, que vamos a traducir. Además de estas estrategias, el traductor también debe realizar una lectura intensiva. ¿Qué quiere decir esto? Esta lectura intensiva implica analizar el texto en profundidad, prestando especial atención a aspectos como la cohesión del texto, los conectores, las relaciones entre las ideas y el significado preciso de determinadas palabras.
Este tipo de lectura nos va a permitir comprender el texto de manera mucho más detallada. La lectura panorámica permite obtener una visión global del texto que estamos trabajando. En traducción solemos enfocarnos en detalles específicos, es decir, que hacemos una microlectura, como las estructuras, las palabras o las referencias. Sin embargo, una lectura demasiado fragmentada puede dificultar la comprensión del sentido total. La lectura panorámica ayuda a integrar las partes del texto y comprenderlo como un todo. Recordemos que el texto completo es la unidad máxima de traducción. Antes de traducir un texto es necesario analizar algunos elementos, como por ejemplo la intención del texto, el tipo de texto, el lector al que está dirigido, el registro y el tono. Este análisis nos va a permitir seleccionar las estrategias de traducción más adecuadas. En otras palabras, antes de traducir, debo comprender cómo funciona el texto. Este análisis me va a permitir seleccionar las estrategias de traducción más adecuadas en base a cada texto. Veamos ahora un ejemplo de análisis de traducción. El texto original dice, "Have friends who urge me to be all that I can be". Si traducimos esta frase literal, podríamos decir, tener amigos que me animen a ser todo lo que puedo ser. Esta traducción es comprensible, sí, pero suena poco natural en español. Aquí el problema no es gramatical, sino estilístico o idiomático. La expresión ser todo lo que puedo ser no es una construcción habitual en nuestra lengua. Si analizamos el sentido de la frase, vemos que la idea principal es desarrollar nuestro propio potencial. Por eso una traducción más natural podría ser tener amigos que me animen a desarrollar mi potencial al máximo. Esta versión transmite mejor el sentido del original. En este pequeño ejemplo vemos cómo comprender el sentido profundo de un texto va a permitir mejorar nuestra traducción. Vamos a ver ahora un segundo ejemplo. El texto original dice, "Your brain makes up only 2% of your body weight, but it consumes 20% of your body's fuel". Si lo traducimos literalmente, podríamos lograr algo como, tu cerebro constituye solo el 2% del peso de tu cuerpo, pero consume el 20% del combustible de tu cuerpo. ¿Es comprensible? Sí, pero presenta algunos problemas. La expresión combustible del cuerpo no suena natural en este contexto en español. En inglés, la palabra fuel puede utilizarse metafóricamente para referirse a la energía que utiliza el organismo. En español es más natural hablar de energía del cuerpo. Por esto, una traducción más adecuada sería, tu cerebro representa solo el 2% de tu peso corporal, pero consume el 20% de la energía del cuerpo. En este caso, el traductor debe comprender no solo el significado literal de las palabras, sino también las convenciones del discurso en la lengua meta. Entonces, antes de traducir un texto podemos seguir algunos pasos básicos. Primero, hacer una lectura del texto completo. Luego, identificar el tema, de qué se trata. Tercero, analizar la intención del autor. ¿Qué quiere transmitir? ¿Cuál es la intención que tiene con este texto? Cuarto, identificar el lector al que está dirigido el texto. Va a ir para un público lego, para un público general, para niños, para adolescentes, etc. Quinto, detectar posibles dificultades de traducción. Aparecen palabras que no comprendo, hay conceptos que no entiendo. Este procedimiento nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra traducción. Para finalizar, podemos decir que la comprensión del texto original es la primera fase del proceso de traducción. Antes de traducir, el traductor debe analizar el texto, comprender su intención, identificar su función comunicativa y detectar posibles dificultades. Solo después de este proceso de análisis va a ser posible producir una traducción adecuada. Por esto podemos afirmar que un buen traductor es, ante todo, un lector experto. Esto es todo por hoy. Los veo en una próxima videoclase. Saludos.